Jesús bendice a los niños. Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. Dice la palabra del Señor. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Oremos, iglesia, una vez más. Padre, oramos por tu bendita palabra que será enseñada en esta tarde, que puedas ayudarnos a recibirla como lo que es palabra de Dios, que podamos ser exhortados, animados, corregidos en lo que tengamos que corregir. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu ministre tu palabra a nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, tu iglesia. Y es nuestra oración también, Señor, por todo lo que se estará predicando en diferentes púlpitos en el mundo. Que tu iglesia sea bendecida en gran manera. Sabemos, Señor, que la iglesia prevalece porque tú eres quien la ayuda a perseverar a pesar de nosotros mismos, a pesar de la lucha espiritual, a pesar de los conflictos. Tú, Señor, guardas y proteges a tu iglesia de todo mal. Padre, pedimos y aprovecho para orar como iglesia también por nuestra nación, la nación donde vivimos. Que tú, Señor, tengas en bien no darnos conforme a lo que merecemos. Sabemos que hay un conflicto interno en la nación, sobre todo en el estado de Texas. Te rogamos, Señor, que tú asistas en todo esto. Que todo esto redunde, Señor, para que esta nación y los que vivimos aquí, podamos voltear hacia ti, podamos buscar tu rostro. Que veamos que sin ti no somos nada. Padre, estas cosas las oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en el contexto seguimos aquí donde Jesús ha bajado de la región del norte. Él se dirige hacia Jerusalén, pero antes de comenzar el camino hacia Jerusalén, cruza el río Jordán y vuelve a estar en el área de Judea. Ahí Jesús aprovecha para predicar a las multitudes y para continuar discipulando a sus 12. Ustedes recordarán que la semana pasada nosotros vimos cómo los fariseos se acercaron a Jesús ahí en medio de la multitud, se acercaron y le hicieron una pregunta con respecto al divorcio. Y Jesús, conociendo las malas intenciones en los religiosos, en los maestros fariseos, lo que hace es contestarles, pero con otra pregunta. Así es de que Jesús aprovecha no solamente para hablar acerca del divorcio, más bien se concentra en hablar acerca de la naturaleza del matrimonio. Así que estando aún en medio de esa misma gente, lo que sucedió posteriormente son 3 acontecimientos en uno solo, que son los que quiero compartir con ustedes en esta tarde. El primer acontecimiento fue que padres de familia tomaron a sus hijos con la intención de traerlos a Jesús para que Él los tocara, los bendijera. El segundo acontecimiento ahí mismo es que los discípulos impidieron que los niños se acercaran a Jesús. Y el tercero, que es prácticamente la maravillosa actitud de Jesús. Eso es lo que estaremos viendo con la ayuda del Señor en esta tarde. Así es de que vayamos entonces con nuestro primer punto de este pasaje, hermanos. Padres de familia traen a sus niños a Jesús. Verso 13a. Y le presentaban niños para que los tocase.
Considero con firmeza, hermanos, que después de la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, los padres de familia tomaron mucha más confianza en Jesús al punto que tomaron a sus hijos decididamente y trataron de traerlos hacia Él para que los tocase. Ellos estaban buscando prácticamente la bendición del Señor Jesucristo. Así que ya de entrada, hermanos, podemos ver que la actitud de los padres es una actitud digna de imitar. Estos niños no vinieron solos, sino que los padres mismos los tomaron tratando de acercarlos a Jesús. Fueron los propios padres. Y algo que llama mucho mi atención es que al observar aquí la palabra niños en griego es la palabra paideia, lo cual hace referencia a niños infantes, a niños pequeñitos, como los de Idali y Fernando que acaban de nacer. Y tan pequeñitos hasta la preadolescencia. En aquellos días, en la cultura judía y también griega, por supuesto, los niños no eran muy tomados en cuenta, no eran muy tomados en alta estima. Los veían más bien como un impedimento para sus labores. Por tanto, era común de que fueran ignorados en la etapa temprana de la vida. Se tomaba más en cuenta a los jovencitos que ya alcanzaban una edad de 13 años en adelante, puesto que ya eran considerados como capaces de poder ayudar en las tareas de la familia. Así que al ver la actitud de los padres, aquí trayendo a sus hijos, indica claramente que ellos entendieron la enseñanza previa del matrimonio y por consecuencia el valor que Jesús les está dando a los hijos como fruto de ese pacto matrimonial que un día hicieron delante de Dios. Al punto que ellos tomaron a sus hijos para traerlos a Jesús con la intención de que fueran tocados, que fueran bendecidos por Jesús. Aquí tenemos, mis hermanos, una enseñanza clara para nosotros, la cual consiste en que de igual manera nosotros debemos traer a nuestros hijos a Jesús, porque ellos no vienen solos. Nosotros somos los que debemos traer nuestros hijos a Dios. Nosotros debemos tener en alta estima a nuestros hijos, a los niños, al punto de que al estar en alta estima nosotros debemos hacer todo lo posible, ayudarlos para guiarlos a Jesús. Nosotros debemos, es un deber, amados, y debemos verlo así. Nosotros debemos servirle a ellos con prontitud. Debemos servirles a ellos con excelencia en todo. Por supuesto, no es de idolatrarlos. Es servirles en todo lo que ayude para que ellos puedan conocer a Jesús. La cultura en la que nosotros estamos viviendo es una cultura que está en contra de los niños. No se les ve con mucho agrado. Incluso, hermanos, no sé si ustedes ya habrán notado, pero cada día surgen opciones de sin niños. O sea, hay ya hoy día, abundan, restaurantes, pero sin niños. Hoteles sin niños. Ya hay incluso iglesias, claro, no cristianas, o al menos de lo que yo sé, pero iglesias aquí en Estados Unidos que tienen el anuncio, iglesias solamente para adultos, o sea, sin niños. Vemos las leyes pro aborto y un gran etcétera. La pregunta, hermanos, es ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué estamos viendo constantemente esta actitud de dejar relegados a los niños? Precisamente porque cada día tristemente son menos estimados. Falta con observar también las redes sociales y nos daremos cuenta de eso. Tristemente, padres también jactándose de no querer tener hijos. Sí, nos vamos a casar, pero no queremos tener hijos. ¿Por qué? Porque ya
la cultura los ha atrapado al punto que en sus mentes está: sí me quiero casar, pero no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque los ven como un estorbo. Los padres muchas veces están más concentrados en alcanzar el éxito, y los hijos, por tanto, se vuelven un estorbo para llegar a esas metas que ellos tienen. Y aquí es donde tenemos una aplicación. En días donde la cultura es contra niños, cuán importante, mis amados hermanos, es para nosotros como cristianos entender que los niños, lejos de ser un impedimento en nuestras vidas, son una bendición del Señor. Amén. Por tanto, lejos de ser nosotros como adultos un obstáculo para sus vidas, seamos el medio que Dios usa para traer a nuestros hijos delante del Señor. Que esa sea nuestra oración. Que seamos un medio para traer a nuestros hijos, y no solamente a nuestros propios hijos, sino también a los hijos de nuestros hermanos. Que nosotros seamos esa bendición, ese camino de bendición para ellos. Eso es lo más importante que nosotros podemos hacer por los hijos, por los niños. Incluso, mis amados y padres de familia, eso es lo más importante que nosotros podemos hacer: acercar a nuestros hijos a Jesús. Incluso más importante que darles educación. Incluso más importante es que darles cosas materiales, ropa o aún hasta techo. Miren que decir estas palabras el día de hoy son un shock para las mentes de muchas familias, porque todo está invertido. Tristemente, muchos padres se han comido la ideología del mundo, que sus hijos, para que valgan la pena, tienen que ser exitosos. Para que su vida cuente en este mundo, tienen que lograr el éxito, la fama, tener mucho dinero, propiedades, ser el mejor profesionista. Amados, si nosotros los ayudamos y nos concentramos en que eso sea lo más importante, nosotros estamos fallando. Nosotros hemos fracasado. No que no sean importantes todas esas cosas. Sin embargo, ocupan su lugar. Hay un orden de prioridades. Y la prioridad que Dios nos ha dado es guiar a nuestros hijos al Señor. Es que ellos sean salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Iglesia, miremos y aprendamos de las generaciones pasadas, por ejemplo de la Europa y de esta misma nación, las cuales amaban a Dios, familias que amaban a Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que los mismos padres dejaron de guiar a sus hijos a Jesús, al punto de que sus hijos crecieron pero sin Él. Ciertamente crecieron económicamente, socialmente, laboralmente, mas espiritualmente quedaron vacíos, porque así los dejaron. Dios nos libre, amados, de dejar a nuestros hijos en esas mismas circunstancias. Muchas familias, esta nación precisamente, estamos viendo la decadencia en todos los ámbitos de la vida, tristemente. ¿Por qué? Porque les han dado todo, pero los privaron de lo más importante. Los privaron de Jesús. Por tanto, creo que Jesús nos está enseñando aquí que nosotros no debemos de dejar de hacer lo que nos corresponde, que es traer delante de Él a nuestros hijos. Amén. Y recordemos que Dios pedirá cuentas a cada uno de nosotros por cómo y qué hicimos con ellos. En segundo lugar, veamos cómo los discípulos impiden que los niños se acerquen a Jesús, ahí mismo en el verso 13. Y le presentaban niños. Padres venían con sus niños con la intención de que Jesús los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Ya hemos visto anteriormente en otros pasajes de Marcos cómo los discípulos no entendían la misión de Jesús. Ellos constantemente perdían de vista que Jesucristo, siendo Dios encarnado, había venido a salvar a muchos de sus pecados por medio de su vida, de su muerte vicaria en la cruz y su resurrección. Ellos habían perdido de vista eso y estaban esperando más bien un reino terrenal. Esperaban que el Mesías prometido desenvainara su espada y que juntara su ejército y así fueran a luchar contra el gobierno romano y fueran
librados. Sin embargo, Jesús ya había comenzado su reinado, mas no terrenal, sino espiritual. Nosotros vimos eso, Marcos 1:15. Pero ¿qué sucedía? Ellos no lo comprendían, hermanos. Así que no solamente no entendían la misión de Jesús, sino que con su actitud de no permitir la entrada a los niños, muestra que tampoco entendían cuál era su misión como discípulos de Cristo. Por tanto, cuando Jesús mira que ellos impiden que los niños se acerquen a Él, Jesús lo que hace, mis hermanos, es de que los comienza a reprender. Los reprende y los reprende severamente. Vuelva conmigo a las escrituras, ahí en el verso 14, dice lo siguiente. Viéndolo Jesús, esa actitud que estaban teniendo los discípulos de ponerse ahí como guardias de seguridad, impidiendo que los padres vengan con sus hijos, viéndolo Jesús, se indignó. Esa subraya esa palabra, se indignó. La palabra se indignó indica que se molestó en gran manera con ellos por su actitud. Es muy común escuchar en nuestros días hablar acerca de un Jesús que es todo meloso, es todo amor. En la mente de las personas no tienen ellos la visión de un Dios santo, justo, que castiga con severidad el pecado. No, eso no está en sus mentes. Solamente está ese Dios maravilloso que quiere bendecir las vidas de las personas, que quiere hacerlos prósperos, que quiere hacerlos ricos. Solamente tienen eso en la mente, a ese Jesús. Pero mis amados, el mismo Jesús que nosotros tenemos en este pasaje, lleno de amor, de gracia y de misericordia, aceptando a niños, es el mismo Jesús que en una ocasión tiró las cosas de las mesas y las volteó al látigo, puesto que los supuestos maestros que debían ayudar a las personas para que se acercaran a Dios, los supuestos a dirigir, a acercar a las personas a Dios, convirtieron del templo en una cueva de ladrones. Y Jesús se indignó en gran manera. Bueno, amados, aquí tenemos la actitud de Jesús de indignación, pero ahora no contra fariseos, sino contra sus propios discípulos. Ellos no estaban entendiendo, vuelvo y repito, no estaban entendiendo cuál era el llamado para ellos como discípulos de Cristo. Estaban impidiendo que los niños se acercaran. Eso, hermanos, estaba mostrando precisamente la dureza del corazón de los discípulos, la falta de visión, por supuesto. Que en lugar de ellos ser de medio de bendición, se estaban volviendo un obstáculo en la vida de los niños. Los propios discípulos se estaban volviendo el obstáculo para los niños. Ahora, hermanos, ¿por qué esa actitud de los discípulos? ¿Por qué impedir que los niños se acerquen a Jesús? Considero que era posible que ellos, al igual que la cultura, tenían en poca estima a los niños. Otra razón podría haber sido que en su manera de pensar estaba que no querían que incomodaran a Jesús por cosas irrelevantes. Así que cuando los padres venían con sus hijos queriéndose acercar, dice Marcos en el verso 13, que los discípulos reprendían a los padres. Yo me imagino la escena y dice, no estén molestando. Hay cosas más importantes que hacer. Y los papás con sus hijos en brazos. Este es el panorama que tenemos aquí, que mientras Jesús ha sido accesible a todo tipo de personas, mientras es lleno de gracia y de amor, los discípulos están siendo un obstáculo para los niños. Hermanos, veamos ahora en tercer lugar la actitud de Jesús. Verso 14 y 15. Niños, observen la actitud de Jesús. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.
De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Durante la exposición de Marcos ya hemos visto cómo Jesús ha mostrado amor, cuidado, atención especial con todos aquellos que eran marginados de la sociedad. Él ha dado, si ustedes bien recuerdan, ha dado amor, dignidad a los leprosos, a los enfermos, a los publicanos, a los que nadie quería, a las prostitutas, las cuales eran rechazadas, a las multitudes y ahora a los niños. Ciertamente Jesús anteriormente ya había mostrado amor para con los niños. Esta no es la primera vez. Si ustedes me acompañan un poquito atrás, nomás una hoja creo, denle ahí atrás, y van a ver en Marcos 9:36 lo siguiente, para que vean que no es la primera vez que Jesús muestra amor hacia los niños. Marcos capítulo 9, verso 36 y 37. Dice la palabra del Señor. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es claro, mis amados, que quien recibe a un niño, le recibe a él. Porque eso es lo que también está diciendo Jesús. Quien recibe a un niño, quien trata bien a un niño, quien ve bien por un niño o por su bien, está haciendo un bien por Jesús. Y quien rechaza a un niño, le rechaza a él. Incluso por eso la severidad al dar la advertencia. Volviendo a Marcos capítulo 10, vemos que Jesús instruye dos cosas. La primera es dejar a los niños venir a mí. Y la segunda es no se lo impidáis. Es de suma importancia entender que Jesús está abriendo camino para ellos. Está mostrando su amor para con aquellos que no eran tomados en cuenta. Jesús está mostrando amor para con los más débiles, con los más vulnerables. Primera instrucción, dice Jesús: dejad venir los niños a mí. Dejar que los niños se acerquen a mí. Eso significa, hermanos, reconocer que solamente Jesús es el Salvador. Es reconocer que ellos necesitan de redención. Y esa es la mayor muestra de un padre hacia sus hijos. El entender eso y hacer consecuentemente, traer a sus hijos delante del Señor. Niños, el que ustedes estén acá, el que sus padres los traigan acá, eso es una de las mayores muestras, es la mayor muestra de amor hacia ustedes. Muchas veces nos equivocamos y pensamos que la mayor muestra de nosotros como padres hacia nuestros hijos es precisamente lo que comentaba anteriormente, dándoles solamente cosas materiales, no que sean malos, pero cuando nos concentramos en darles solamente cosas materiales antes que darles a Jesús, hemos errado. Así es de que, niños, ustedes están acá, y jóvenes por supuesto también, porque es la mayor muestra de amor de sus padres hacia ustedes. La segunda instrucción de Jesús es: no se lo impidáis, porque eso era precisamente lo que los discípulos estaban haciendo, impidiendo el acceso. Y hermanos, a decir verdad, de no ser cuidadosos de nuestras actitudes, nosotros también podríamos estar impidiendo que nuestros hijos vengan a Cristo. Se lo impedimos desde el momento que decimos darle prioridad a otras cuestiones, por ejemplo, antes de que a las cosas santas de Dios.
Si nosotros tenemos como prioridades para nuestros hijos otras cosas que no tengan que ver con las cosas santas y gloriosas de Dios, nosotros tenemos invertido el asunto. Prioridades invertidas. Si no les enseñamos orden de prioridades, ya estamos enseñándoles mal. Eso es un impedimento. Podríamos ser un impedimento en el momento, por ejemplo, cuando les damos todo, menos la palabra de Dios y la oración. Por eso desde el Antiguo Testamento vemos instrucciones a los padres para que acerquemos a nuestros hijos delante de Él. Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 6, versos 7 y 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, subraye, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios desde el Antiguo Testamento había dicho claramente a su pueblo, al pueblo de Israel, que enseñaran a sus hijos, que les enseñaran la palabra. Por la noche, por la mañana. Es una forma de acercarlos precisamente a Dios. Uno de los mayores impedimentos también es la falta de disciplina a nuestros hijos. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Saben, amados, que versículos como estos, hoy día muchos cristianos ni los conocen. Y si los conocen, no quieren saber de ellos. Eso es lamentable. Pero Dios ha dado la instrucción clara: darles la palabra de Dios y instruirlos, disciplinar a nuestros hijos. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Disciplina. Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Iglesia, la disciplina de nuestros hijos es un factor sumamente importante en su formación para que ellos lleguen a temer a Dios. ¿Por qué? Porque la disciplina implica sometimiento, reconocimiento de autoridad, reconocimiento de los resultados del buen accionar y de las malas decisiones, discernimiento del camino del bien y del mal, entre muchos otros más. Padres e iglesia, no caigamos en el error de creer que el hecho de nuestros hijos estar acá y de que vengan a escuela dominical es suficiente. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad enseñarles en casa todo lo comentado anteriormente. En la iglesia lo que hacemos acá es solamente reforzar el trabajo que ustedes como papás ya están haciendo. Debemos constantemente hacer el esfuerzo por acercar a nuestros hijos al Señor. Y les comparto, padres y abuelos, que una de las cosas que yo en lo personal, por ejemplo, practico con mis hijos, es que al saber los pasajes de la predicación expositivamente, yo puedo adelantarme y enseñarles. Por ejemplo, esto que estoy enseñando con ustedes, ya lo vi con ellos. Ellos fueron la primera audiencia. Y ya les expliqué este pasaje. Otra de las cosas que hago es que al salir de acá, les pregunto: ¿qué fue lo que te enseñaron en la escuela dominical? Y los dejo que ellos me lo expliquen en sus propias palabras. Si veo que por alguna razón no entendieron, entonces reforzamos lo que se les dio. Y yo personalmente les comparto lo que se predicó desde el púlpito. Mis hijos y mi esposa prácticamente son los primeros en escuchar lo que voy a enseñar. Y acá, mis hermanos, se refuerza.
se refuerza. Cuidado, por tanto, de no impedir el acceso a nuestros hijos para llegar a Jesús. Ese es mi punto. Verso 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Esta instrucción de no se lo impidáis también debe ser de ánimo, no solamente para ustedes padres o abuelos, sino que para todo aquel que está haciendo alguna labor que envuelva el enseñar a niños. ¿Qué es la instrucción? ¿Qué es el consejo que les puedo dar en base a esto? A todos aquellos que estén envueltos en enseñanza y con niños. Prepárese lo mejor que pueda y entienda, por favor, que usted puede y es de tremenda bendición para los niños que están a su cuidado. Tome en consideración esto que estamos tratando acá. Es un hermoso y grande privilegio llevar a los niños delante de Cristo. Es la cosa más importante que podemos hacer por ellos. Ganar un niño para Cristo es ganar un alma. Yo entiendo, mis hermanos, que nosotros no hablamos muchas veces y vemos personas que se jactan y dicen: ¿cuántas personas has ganado tú para Cristo? No, yo he ganado tantas. Sabemos que nosotros no las ganamos, el que las gana es Cristo. Sin embargo, hermanos, aquí el decir que quien gana un niño para Cristo ha ganado un alma para Cristo, significa, lo que quiero dar a entender, es de que la labor suya ha sido de tremenda bendición para que ese niño llegue a conocer a Jesús. La obra que usted ha hecho, el esfuerzo que usted hace de prepararse bien, eso es de tremenda bendición, amados. Tristemente, hay iglesias donde le impiden a los niños acercarse a Jesús. ¿De qué manera? Precisamente, muchas iglesias ni siquiera tienen escuela dominical para niños. No se les enseña a los niños, porque dicen: ah, ellos están chiquitos, ya que estén más grandes. En otros lugares, los maestros no se preparan. Bien, tendrán ahí algo que dibujar, pero no se preparan con la clase. No se preparan con anticipación, teniendo en mente precisamente esto: yo puedo ser de tremenda bendición en la vida de ese niño. Señor, ayúdame a expresarme. Usa mi vida, usa mis labios, Señor, usa mi actitud para que este niño pueda conocerte. Úsame para tu gloria, úsame para la salvación de estos niños. Tristemente, en muchos lugares no se preparan como debería de ser. En muchos lugares, insisto, ni siquiera tienen nada de enseñanza para los niños. Pero qué bendición positivamente es, por otro lado, cuando la iglesia sabe, reconoce que los niños son amados por Dios. Que los niños son importantes en el reino de Dios. Que hay maestros que precisamente entendiendo eso se preparan, estudian diligentemente para enseñarles. Así que lejos de ser un impedimento en la vida de los niños, acerquémoslos a Él. Y eso es precisamente lo que Jesús dice, continuando con nuestro pasaje. No impidan a los niños venir a mí. ¿Por qué no debían impedir el acceso? Jesús dice, hermanos, porque de los tales es el reino de Dios. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de Dios. Permítanme explicarles en primer lugar lo que no significa. Jesús no está diciendo en ninguna manera que todos los niños, solo por el hecho de ser niños, van al cielo. No está diciendo Jesús eso. A lo largo de la historia de la iglesia ha surgido una controversia al hacerse la siguiente pregunta: ¿qué lugar ocupan los niños en el reino de Dios? ¿Qué lugar ocupan los niños en el reino de Dios? Hermanos,
los hijos de creyentes, o sea, nuestros hijos, si usted es creyente, nuestros hijos, no son salvos por el hecho de ser nuestros hijos. Sin embargo, al tomar referencia como 1 Corintios 7:14 y otros pasajes en el Antiguo Testamento también, solo por citar algunos, entendemos que nuestros hijos gozan de la gracia común de Dios de una manera especial. Son pecadores, pero no están en la misma circunstancia de los hijos de padres de no creyentes. Eso es en primer lugar, porque volvemos a lo mismo. Nuestros hijos han sido bendecidos porque están acá. Dios los ha traído, Dios los ha salvado a ustedes, Dios nos ha salvado a muchos de nosotros, porque Dios tenía previsto precisamente traer a sus hijos delante de Él, que estuvieran expuestos a la palabra de Dios, a la predicación de la palabra de Dios, para que por medio de ella sean alcanzados y sean salvos. Ese es un privilegio que debemos ayudar a entender a nuestros hijos. Que tristemente hay muchos niños en este mundo que no gozan del privilegio que nuestros hijos tienen. Es gracia común, pero es una gracia especial, amados. Otra de las preguntas y controversias que surgen es en cuanto a qué pasa con los niños que mueren. Es una pregunta que abunda en la mente de muchos cristianos, sobre todo aquellos que han tenido una gran y profunda tristeza al perder un hijo desde un aborto espontáneo, miscarriage, o en temprana edad. En lo personal, hermanos, creo que cuando un niño muere antes de la edad de la razón, ella va al cielo. No por ser niño, mas porque el Espíritu Santo aplica en él la obra de redención. Por supuesto, eso es lo que yo considero a la luz de las Escrituras. Por eso dije al principio, esto ha generado controversia a lo largo de los siglos. Usted escuchará a pastores que dicen que no. Yo considero que sí, por pasajes de las Escrituras. Un niño antes de la razón, si muere antes de la razón, Dios se lo ha llevado y lo que hace es aplicarle redención, la redención por medio del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, dicho esto, en segundo lugar entendemos y afirmamos, que nuestros hijos son pecadores. Al igual que nosotros, ellos han heredado la corrupción de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva. Nuestros hijos no se hacen pecadores con el paso del tiempo. Ellos ya son pecadores. Con el paso del tiempo se perfeccionan a pecar, pero ya son pecadores. Y los que tienen niños saben que son pecadores. Desde el momento que ven sus berrinches, cuando ven que los niños hacen una maldad a otro niño, cuando mienten, cuando agarran cosas que no son suyas. Se me viene mucho a los berrinches. Creo que Paul Washer decía esto. Observa a tu bebé y observa el berrinche. Si ese niño tuviese la fuerza de un adulto, te mata. Y es verdad, amados. Los niños son pecadores y necesitan, por tanto, escuchar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Al reino de Dios entran aquellos que han escuchado y han abrazado el Evangelio de Jesucristo. Y una cosa, hermanos, añadido a esto,
No solo necesitan escuchar el evangelio nuestros hijos de nuestra parte, sino que también ellos necesitan que el evangelio sea moldeado de nuestra parte. O sea, en otras palabras, no solamente ellos deben escuchar el mensaje de Jesucristo, deben ver cómo se mira una vida, un matrimonio, un padre, una madre que han sido transformados por el poder del evangelio. Porque de lo contrario ellos no podrán creer lo que ni usted cree, lo que ni nosotros aplicamos a nuestra propia vida. Nuestros hijos necesitan conocer el evangelio, pero necesitan ver moldeado el evangelio en sus vidas. De lo contrario, nosotros ya estaremos impidiéndoles que se acerquen a Jesús. Por supuesto, niños, eso no es una justificación delante de Dios. Sus padres son pecadores. Dios está haciendo la obra en ellos. Y ustedes deben creer en Jesús. Deben poner su fe, esperanza en aquel que puede salvar sus almas. En otro punto, hermanos, permítanme explicar lo que Jesús entonces está diciendo aquí. Lo que Jesús está haciendo acá al decir, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Lo que Jesús está haciendo aquí es aprovechar la ocasión, el momento y usar a los niños para ilustrar quiénes son los que entran al reino de Dios. ¿Quiénes son los que entran al reino de Dios? Miren, hermanos, todos sabemos cuál es la característica de un niño. La característica de un niño es que confía en sus padres. Recientemente yo les ilustraba a mis hijos y les decía, imagínense que los subo a un árbol, no tan alto por supuesto. Yo te subo a un árbol a cierta distancia y te digo, aviéntate. Y le decía sobre todo a Caleb, cuando le estaba compartiendo este pasaje, le digo, ¿te aventarías? Y te digo, yo te acacho aquí. Al principio como que dudó. Y eso la verdad me sacó de onda, pero le digo, hijo, ¿crees que si yo te pongo las manos aquí, las voy a sacar? No, me dice. Y ella me contestó que me dio satisfacción entonces. No, dice. Sabes que te voy a cachar, ¿verdad? Sí. Hermanos, esa actitud es una característica de un niño. Un niño confía en sus padres de todo corazón y con sinceridad. Él se va a arrojar sin pensársela, porque confía precisamente en usted como padre, en usted como madre. Esa es la actitud, esa es la característica de un niño. Bien, pues Jesús dice, de los tales es el reino de Dios. En otras palabras, de los que tienen la misma actitud hacia Dios. El reino de los cielos es para aquellas personas que confían en lo que Dios ha hecho por el hombre, en lo que Dios ha hecho por usted en este caso y por mí, que es enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para pagar por sus pecados. Si usted confía en lo que Dios ha hecho por usted y se lanza por medio de la fe en Jesucristo, usted entrará en el reino de los cielos. Usted será perdonado de sus pecados, justificado. Usted será adoptado como un hijo en la fe y usted obtendrá redención en el día final. De los tales es el reino de Dios, de aquellos que confían por medio de la fe en lo que Dios ha hecho por ustedes. Así que Jesús lo que está haciendo es aprovechar el momento, tomar a un niño e ilustrar para quiénes es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que entran al reino de los cielos? No es por las obras, es por medio de la fe en aquel que vivió la vida que ni tú ni yo podíamos vivir. Es por medio de la fe en aquel que pagó el precio que tú y yo debíamos pagar y no podemos.
Es por medio de la fe en aquel que resucitó al tercer día de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por los suyos. Para ellos es el reino de los cielos. Esos son los herederos. Amigo y niños, Dios ha provisto a su Hijo para que sean salvos. He ahí la gracia de Dios para sus vidas, que les ha dado unos padres que los están trayendo, así como estos papás traían a sus hijos delante de Jesús. Dios los ha bendecido, niños. Dios los ha bendecido en gran manera al punto de que sus padres están haciendo lo que tienen que hacer, trayéndolos delante de Jesús, para que Dios bendiga sus vidas, para que ustedes sean salvos por medio de la fe en Él. Y es nuestra oración que todo eso traiga fruto. Niños, ustedes al igual que sus padres necesitan un Salvador. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Fuera de Él no hay salvación. No hay obras que nos puedan salvar. No hay religión que pueda salvar. En muchas ocasiones nos preguntan a nosotros, ¿a poco los cristianos son los únicos que se van a salvar? Y la respuesta es, nadie está diciendo eso. Porque podemos estar acá en una iglesia cristiana y no ser salvos. Nos salva la religión, nos salva una denominación. Lo que salva, el único que puede salvar es Jesucristo. Él es el único que puede salvarlos, redimirlos de todos sus pecados. Si ustedes confían en Jesús, entrarán en el reino de los cielos. ¿Y qué pasa si no creo? Verso 15. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En otras palabras, toda aquella persona que no reciba a Jesucristo, le está dando la espalda a Dios. Por tanto, toda persona y todo niño que le dé la espalda a Dios no entrará en el reino de Dios. Recientemente hablaba con alguien y explicándoles precisamente el Evangelio. Les decía, ¿tienes fe en el Señor Jesucristo? Ni estoy ni no estoy. No, hermanos. El hombre no es neutro. El hombre no es neutro. O estás con Cristo o estás en contra de Él. O estás en el reino de los cielos o estás fuera de Él. No hay intermedios. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Pero es maravilloso. He aquí, hermanos, la buena noticia del Evangelio. Dios no quiere que nadie perezca. Por eso precisamente Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios ha mostrado su gran amor, que Cristo murió para perdonarnos nuestros pecados, sus pecados. Así ustedes puedan entonces entrar en el cielo, que es donde habita Cristo. Esa es la inspiración que debe haber en toda persona. Es por Cristo. No es por entrar solamente al mero cielo. Queremos entrar al cielo, pero es porque allá habita Cristo el Señor. Amén. De lo contrario, por supuesto, aquella persona que no tiene afectos, que aún no ha nacido de nuevo porque no se ha arrepentido de sus pecados, pues no puede ver eso. ¿Y cuál es qué es lo que está diciendo el Señor aquí? ¿Cuál es la condición?
creer, recibir el reino de los cielos por medio de la fe y el arrepentimiento. Así como un niño confía en su padre, de la misma manera toda aquella persona que confía en lo que Dios ha hecho por usted, entrará en la gloria de nuestro Dios. Hermanos, este es el pasaje de estudio. Concluyamos con algunas cuestiones. La número 1. En primer lugar, considero que es un grave error considerar, creer que los niños no pueden conocer a Jesús a temprana edad. Pensar que son incapaces de aprender a ser seguidores de Jesús por ser simplemente niños. Eso es un grave error. Aún peor error es pensar que por ser niños no pueden nacer de nuevo. Y ese es uno de los principales errores, considero, que se pueden cometer siendo padres. No, ahorita, ¿para qué pierdo tiempo con él enseñándole las escrituras? No, ni entiende nada. Más para adelante, cuando tenga unos 15, 16 o 17. Ay, hermanos. Muchas veces a los 17, 18 años usted sabe que ya lo que no se hizo anteriormente difícilmente podrá hacerse. Solamente la gracia de Dios, por supuesto, que lo puede traer. Nunca pensemos que nuestros hijos por ser niños no pueden aprender. Nunca pensemos que por el hecho de ser niños no pueden nacer de nuevo. Ya sabemos por experiencia que muchos han nacido de nuevo desde temprana edad. Incluso puede ser el caso de algunos de ustedes que están acá, que desde temprano sus padres, sus abuelos, algún tío les predicó el evangelio. Y esa semilla dio fruto a su tiempo. Precisamente porque alguien no fue un impedimento, sino todo lo contrario, fue un medio de bendición. Lo agarró, sea el abuelo, sea la tía, sea el primo, sean los papás, lo tomó y le explicó el evangelio. Qué glorioso. Hay creyentes que cuando le preguntan a otros creyentes, oye, ¿y tú cuándo naciste de nuevo? Hay creyentes que se ponen nerviosos porque en realidad no saben contestar, no tienen en mente, no, pues en tal fecha, tal hora, no. Como estuvieron expuestos precisamente desde temprana edad al evangelio, nunca se dieron cuenta cuándo nacieron de nuevo. Sin embargo, pueden dar fe, legalidad, o sea, pueden ver la obra de Dios en sus vidas. Y eso es lo maravilloso. Independientemente que sepan la fecha o el tiempo o no lo sepan. Nuestro trabajo es acercar a los hijos a Dios, reconociendo que la salvación es del Señor. Amén. Es claro entonces que nuestro deber es ver por los niños, en segundo lugar. Es nuestro deber ver por los niños, debemos tratarlos bien, debemos amarlos, servirlos por igual. Hablando aquí en el contexto de la iglesia, hermanos, muchas veces podemos caer en el error. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de mi hijo, por supuesto. Si ustedes ven a mi hijo que está haciendo algo que implique andar corriendo, que se puede golpear a otros, nunca piensa, es que es el hijo del pastor, no le voy a decir nada. No, usted debería, y le agradecería muchísimo, si usted ve por mi hijo. Es el mismo pensamiento que yo tengo por los suyos. Si yo los veo corriendo, yo los voy a parar, voy a ver por él, ¿no está bien esto? Aquí es donde entra también la disciplina desde otra posición, decir esto está bien, esto está mal, puedes golpearte, puedes golpear a otros. El cuidado hacia nuestros hijos, ver por ellos. Y por supuesto, en el contexto de la iglesia local, el ver por nuestros hijos, prepararnos en servirles de una mejor manera. Prepararnos con anticipación, en oración y en la lectura, por supuesto. Ver por nuestros hijos, buscar al Señor en oración para que esa semilla dé fruto en ellos. Amén.
Que el Señor nos ayude. Algunas aplicaciones, mis hermanos. Yo me voy a dirigir aquí en las aplicaciones a los jóvenes. O simplemente para aquellos que quieran casarse. Este pasaje nos enseña también la importancia de casarse con quien piense de esta forma con respecto a los niños. La importancia de casarse con respecto a esto, con respecto a los niños. Miren, si aún casándose con alguien que es creyente va a ser bien difícil criar a los hijos, imagínense ustedes casándose con alguien que piensa totalmente diferente a usted. Puede ser el caso de un novio, de un esposo y una esposa. Nunca hablaron de esto. Entran al matrimonio, el varón quiere tener familia. Pero la mujer dice, no, yo soy de tener hijos, no, ay, qué enfado. Eso va a ser, olvídese, va a ser un problema gravísimo. Cuestión de la educación, en cuestión de la instrucción, de la disciplina, de esto, que es llevar a los hijos delante del Señor. Es muy importante que entiendan vaya la redundancia, que entiendan la importancia de hablar previamente, de estar en un mismo sentir, en cuestión de estimar a los niños. La importancia de casarse con alguien que piensa así, que piense como tú, que tienen gran estima a los niños. De lo contrario, será muy difícil criar hijos. Tienen que pensar en eso, cómo los van a formar, cómo los van a educar. Y esos son consejos que como adultos se les pueden dar a los jóvenes precisamente para evitar que caigan en los errores que muchos cristianos jóvenes hoy día están. Por eso es común ver a personas hoy día hasta jactándose, no solamente del mundo, aún dentro de las iglesias cristianas, jactándose por las redes sociales, diciendo, ay, qué enfado este niño. Su propio hijo. No, ya ni me hablen de hijos, son un estorbo. Amados, lo entendemos de alguien que no conoce al Señor, pero es una actitud reprobable en un creyente. Es una actitud reprobable en un creyente. Por eso el consejo siempre a los jóvenes, si se van a casar, cásense con un creyente, no se unan en yugo desigual. Porque es así precisamente donde la familia se diluye. La familia en la sociedad se va diluyendo, valores por un lado, valores por otro, valores corrompidos, valores morales buenos. Es así como se diluye también la familia de la fe. Porque lo muy común es que cuando un creyente se casa con un no creyente, tarde que temprano terminan alejándose. Es muy raro cuando vemos a creyentes con no creyentes y permanezcan en la fe. Sí hay casos, por supuesto, pero es muy raro. Así es que lo dejo para meditación. Lo segundo que quería hablar es de las personas casadas y con hijos. Me gustaría que reflexionaran sobre la responsabilidad de darle a Dios el primer lugar. Entregarles a nuestros hijos a Dios y criarlos y amonestarlos en la disciplina de nuestro Dios. Tenemos una gran responsabilidad, amonestar a nuestros hijos, criarlos, disciplinarlos, acercarlos al Señor. Por tanto, pase tiempo con ellos, invierta tiempo en sus hijos, vea lo preciosos que son ellos, sus hijos, sus niños. Vea lo precioso, lo estimados que son nuestros hijos para Dios. Hable con ellos de eso. Hábleles de la eternidad. Hábleles precisamente cómo Dios desde la eternidad planeó que ellos estuvieran expuestos al Evangelio en una iglesia, en el cuerpo de Cristo, la familia de la fe. Dios desde la eternidad ya tenía planeado eso. Entonces piensen en esto. Y finalmente, hermanos, iglesia, siempre trato de estimular a aquellos padres
que tienen hijos fuera de los caminos de Dios. Si usted les ha enseñado la palabra, si los traías a la iglesia, los expusiste a la enseñanza, a la escuela dominical, lo que te puedo decir es no te rindas, no te rindas. Hay papás, miren, hay papás, ciertamente, que nunca van a ver la salvación de sus hijos. Partirán al Señor y no les va a tocar ver la salvación de sus hijos. Y ha sucedido eso, que padres han partido a la presencia del Señor, pero ya a edad avanzada, esos hijos que les tocó verlos en rebeldía contra Dios, Dios los trae a sus caminos. Dios los salva en su infinita gracia. Eso que ustedes hicieron, esa inversión de tiempo, de esfuerzo, de dedicación, trayéndolos delante del Señor en oración, mostrándoles las escrituras, mostrándoles su amor, su afecto, eso dará a su tiempo fruto. Tenga ánimo, confíe en el Señor, no se rinda, no pierda las esperanzas. Amén. Que el Señor nos ayude. Dios bendiga su palabra. Oremos.